está Macondo, nos vamos a convertir en ranas. Tremenda vaguada. Iba a ir a la barbería, allá abajo, pero con este diluvio, lo único que hay por ahí por la calle es la culibajita, con el paraguas de Mary Poppins saltando de casa en casa. A esa no la detiene nada. Ella, como dijo Simón Bolívar, reta a la naturaleza y hace que lo obedezca. Va contra la natura, como el sexo anal. ¡Ah! Esa mujer no se cansa de la lata del internado ese. ¡Qué follón de escuela privada! ¿Ah? Yo estuve en un internado carísimo, benedictino. Mire, los maestros de inglés, todos buenos. El de oratorio era fantástico. Había uno de historia, neurótico, pero ponía uno a pensar y tenía unos conocimientos enciclopédicos que de verdad inspiraban. Los de español, todos pésimos. El de biología, un gringo paranoico que confundía el abuso con la disciplina. El día que se muera va a llorar Satanás lágrimas de sangre porque vienen a quitarle el trono. El que tuve de química venía con una resaca del diablo a dar clase y no se preparaba. Leía el libro en el salón. El cura de física acababa el libro en marzo, aunque nadie entendiera nada. Los de matemática, uno era excelente y los demás, leña para el fogón. El cura de religión de cuarto año escribía habilidad sin H. Y se lo dije un día y me dijo que yo no sabía nada. Hasta el 1967, el maestro de historia de Puerto Rico era un monje gringo con diploma de cuarto año que también enseñaba dibujo mecánico. Era el coach de fútbol y siempre tenía una peste a whisky. Le decían el caimán. Si uno se paraba donde a él le estorbaba, venía por detrás, ¡pum!, un puño por las costillas, seguido de una sonrisa sádica, como Jack Nicholson haciendo del guasón en Batman. What you gonna do about it? Ahí los estudiantes buenos salían bien, porque el que es bueno donde quiera. Y el que tiene interés y sed de aprender, seguía por su propio compás intelectual, por su interés y estímulo interno. A veces, a pesar del maestro mismo, que algunos tienen una gran habilidad, con H, para aplastar la iniciativa y la curiosidad. Y aprendimos inglés porque casi todas las clases, bueno, todas eran en inglés, excepto la de español. O aprendíamos o reventábamos. Eso obviamente no pasaba en todas las escuelas católicas. Ahí está García Padilla, que se graduó de una escuela católica en Coamo, y parece que el día que enseñaron inglés, él estaba de cama con papera. Yo todavía no entiendo cómo se graduó de Derecho, porque los casos de Derecho Constitucional de Estados Unidos no están en coameño. Cuando yo estudié en ese internado, el 100% de los estudiantes tenía admisión a universidades. Y esa fue la única razón por la que yo me quedé. Tenía la intención de graduarme en verano para no volver el último año. Me quedé porque me quería ir de Puerto Rico y si me graduaba en verano un año antes tenía que quedarme en la isla y no iba a estar bien preparado. Tomé el examen de ingreso a universidades de Puerto Rico en tercer año y salí muy bien, pero no perfecto, porque no todos somos Jaime Figueroa. Jaime y yo habíamos sido compañeros en escuela elemental en San Lorenzo. Yo me fui al internado y él se fue a Notre Dame, a Cagua, que para mí era un colegio superior al internado en enseñanza, aunque los requisitos de admisión no eran tan estrictos como los del internado. No lo enseñaban todo en inglés y la matrícula costaba muchísimo menos. Jaime sacó una puntuación perfecta en el examen de ingreso a las universidades de Puerto Rico. Los que queríamos estudiar en Estados Unidos teníamos que tomar el SAT, que era un reto diferente, y que tomamos juntos 3 compañeros. Uno que hoy es un historiador puertorriqueño famoso, una verdadera lumbrera, y el otro un abogado muy bueno. En el internado empezaban con 50 estudiantes en 7º grado y en 11º se quedaban con solamente los primeros 25 en promedio académico de 10º grado. En mi clase, 24. Salimos catedráticos, escritores, oncólogos,
gastroenterólogo, dentista, ingeniero, científico, abogado, psicólogo y hombres de negocios, graduados de universidades en Puerto Rico y en el extranjero y en Estados Unidos hasta de Duke y de Columbia. Pero yo le doy el crédito a los libros de texto, al reto del currículo, a los hábitos de estudio, a la disciplina, a la preocupación de los padres y el intelecto y las aspiraciones de los estudiantes, no a los curas y mucho menos a los laicos, que entre esos había algunos bastante mediocres. Hoy debe ser un desastre universal, y ahí es donde mi hija quiere poner al delincuente juvenil que tiene por hijo. Ya las barberías, las que quedan, ya tienen que estar por cerrar, si no han cerrado todavía. Aquí los médicos y los barberos son iguales. Uno va y se sienta y espera su turno. Con la diferencia de que uno no va a las barberías con males que requieran atención inmediata, ni dan cita. Uno va y espera y le salen telarañas. Y los médicos dan cita con horarios que no cumplen para horas a las que no van a atender a ningún paciente. Y uno llega a las 7 de la mañana, se apunta y espera para salir a las 4 de la tarde. Vaya al rider si quiere ver. Y si uno se va a comer algo por casualidad y lo llaman por equivocación, cuando uno no está, se le caen las panties al médico y se arma la de San Quintín. Antes en este pueblo había muchas barberías. No, ahora no. Estaba la de Pantaleón en el pueblo, que le decían Panty. Tavares por el teatro. Tavares le dijo a mi papá que cuando yo creciera iba a ser lampiño. La de Benito. Benito estaba al final del Caracol. Allá nos llevaba mi papá porque costaba 75 centavos cuando otros cobraban el doble. Tenía unas cortadoras de esas manuales de pelo que eran como unas tijeras botas, y cuando retiraba la cortadora de la cabeza le alaba uno el pelo, y cuidado que uno chistara, y después le quería embarrar la cabeza a uno en brillantina. Benito. En mi casa todos teníamos habilidades musicales. Mi hermana estudió ballet con Tony Castro, Tony Castro. Mi hermano tocaba en guitarra, yo tocaba flauta, guitarra y piano. El piano lo estudié en una academia de Caguas y después aquí con doña Ernestina Barona, que en paz descanse. Después en el internado, con una pianista que venía 2 veces a la semana a dar lecciones privadas. La pianista se le sentaba a uno al lado mientras uno tocaba en la banqueta y le ponía la mano en el muslo cuando uno estaba tratando de tocar. Y a mitad de la clase se le paraba detrás a uno. Era bien difícil concentrarse en Schubert cuando aquella señora le pegaba las teutónicas a la espalda a uno. Mire, se le paraban a uno los pelos, pero la hora se iba volando. Mi papá no me quiso comprar piano porque decía que eso era de nena. Quería que aprendiera a tocar el acordeón. A mí, lo único que me gustaba del acordeón es que tenía un teclado en un lado. Mi papá me mandó a estudiar acordeón, que para mí era el instrumento ideal para salir en revistas Sabatina y Tribuna del Arte con Rafael Quiñones Vidal. Ahí fue donde empezó Yolandita Monge, pero no fue tocando acordeón. Después, mi papá invitaba a los amigos a casa a beber y le daba con que yo le tocara a la comparsa de borrachos la maldición aquella que él había mandado a comprar con un primo de él que era marino mercante a Italia. Y como yo no sabía tocar nada más que lo que me habían obligado a aprender, Danubio Azul, Fascinación, Sobre las olas, los borrachos se impacientaban y entonces empezaban a hacer peticiones, como si yo fuera KBM del Fuelle. Y yo me ponía a los 1000 demonios. Terminaba por decirles que lo tocaran ellos si querían. Mi fantasía morbosa era que uno de ellos se pusiera el acordeón, se parara, tambaleara, tropezara, se cayera de boca y con él la caja de Pandora de todos mis males que se habría hecho añico.
Bueno, no pasó. ¡Uepa! Ahí brincó la culibajita. Y no digo que me rayo la parta, porque con este temporal puede pasarle. Y me voy a quedar pensando que fue porque yo se lo deseé. La verdad es que el acordeón era bueno y de lo más bonito. Pero era como darle langosta a una vaca, que tiene hambre, pero no al gusto para comérsela. Cuando estaba en el internado nunca abrí el estuche del aparato aquel, que además pesaba más de lo que le pesa el él a Ricky Rosselló. Y cuando me fui a Estados Unidos, alguien sacó del cuarto el acordeón en el estuche y lo guardó en el garaje. Pasaron los años, yo ya ni me acordaba del acordeón. Y mi papá todavía se recortaba con Benito, que todavía tenía los mismos instrumentos de tortura de la Inquisición y el pomito de brillantina alca. Fue mi papá a recortarse y encontró a Benito todo compungido porque se le había roto el acordeón y ya no tocaba. Y papi le dijo que el ingrato de su hijo había abandonado un acordeón finísimo italiano que él había mandado a comprar en Nápoles o Palermo, qué sé yo dónde, y que si lo quería Benito era suyo. Se le pusieron los ojos a Benito como borones. ¿A quién le dan pan que llore? Claro que lo quería. A la otra semana fue cargando papi con aquella caja gris y negra. Se lo entregó a Benito, que según me cuentan tenía ya las lágrimas aflorándole a los ojos. Se sentó Benito, abrió el estuche y le tiene que haber impresionado el forro aquel de adentro de la caja, de terciopelo rojo con una cubierta de seda para proteger al acordeón. Las partes plásticas y de metal como nuevas. Sacó el instrumento, se lo montó y lo colocó en el regazo. El acordeón tenía dos cadenitas, una arriba y otra abajo, con broche, para mantener el acordeón seguro y cerrado en el estuche. Bueno, Benito desabrochó las cadenitas, metió la mano por el ajustador de la caja izquierda, pasó la mano derecha pelúa que la tenía sobre el teclado y estiró el fuelle. Y tan pronto separó las cajas, el fuelle le rodó por las rodillas y cayó al piso como herido de bala. La polilla del garaje se había comido la tela y el papel, el cartón del fuelle, donde estaba pegado a las cajas, y el armazón de madera debajo de las tapas plásticas de las cajas. Y allí estaba aquella cosa plegada, con todas esas armonías abortadas, antes de que Benito las pudiera arrancar de aquel armatoste. Karma. Y mi papá, de la vergüenza, se fue a una casa de empeño y le consiguió un acordeoncito usado a Benito, que no era tan lujoso como el que yo desprecié, pero por lo menos no se le había caído el fuelle. De eso aprendí. Cuando mis hijos quisieron instrumentos, primero, no se los mandé a comprar yo ni a Hungría ni a la China. Se los tuvieron que comprar ellos, con lo que ganaban trabajando parte de tiempo y verano, con un poquito de mi ayuda. Segundo, que no obligué a nadie a aprender a tocar piano para que usaran el Steinway que tengo en la sala. ¿Sí? Porque a final de cuentas me compré lo que yo quería cuando yo pude pagarlo. Y tiene tratamiento contra la polilla. Ya no hay recorte. No voy a ir por ahí a entriparme y a coger una pulmonía. Que esperen mis 4 greñas, como esperaban las de 3 pelos.